no son más malos, no importa. Propósitos juntos hacen que uno crezca. Vamos a darle la bienvenida formalmente a nuestro entrevistado del día. En este caso, él es Santiago Araujo Ramos, es diseñador gráfico y es quien está detrás de alguna manera de la cuenta Historia Corrientes, ¿no? Esta cuenta que refleja este relato, situaciones y un poco del color que se vive también en la ciudad de Corrientes, ¿no? En sus distintos lugares, con lo cual, bueno, está muy interesante porque es una cuenta que ha ido creciendo mucho y me ha ido apareciendo mucho también en los últimos meses, con lo cual habla de un buen trabajo que él está haciendo, ¿no? Leo su descripción: exploramos la historia, leyenda y arquitectura de la ciudad de Corrientes, compartimos rincones del alma y relatos que merecen ser contados, dice la descripción de la cuenta, así que le damos la bienvenida a Santi y le agradecemos por estar acá. Buen día y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Contanos un poquito, vos venís del palo del diseño gráfico, ¿cómo nace este interés por lo que pasa en Corrientes para decir, bueno, plasmémoslo acá? Esta idea comenzó recién en el año 2019. Uh-huh. Comenzaron a haber las distintas visitas guiadas a los cementerios. Uh-huh. Y ahí fue cuando explotó una pasión que nunca pensé que iba a pasar. ¿Vos participaste de esa visita guiada? ¿Y te acercaste ahí? Sí. Y dijiste, wow, acá hay algo que me llama la atención. Sí, la escultura, todas las historias que había adentro. Uh-huh. Pero cuando había las redes sociales no había nada. Claro. Vos te vas al cementerio de la Recolecta en YouTube. Uh-huh. Hay una cantidad de contenido, incluso varias provincias están haciendo lo mismo. Sí. Uh-huh. Pero cuando vamos a otra provincia no hay nada casi. Era un terreno casi muy poco explorado. Uh-huh. Y ahí dijiste, yo le puedo dar una vueltita de tuerca a esto. ¿Vos empezaste ya desde el 2019 a subir cosas o cómo fue? No, al principio de 2019 sacaba fotos nomás y publicaba como personal mío nomás. Sí. Y que cada año se fue implementando eso hasta que el año pasado, en agosto, comencé con esta página. Uh-huh. Y comenzaste ya con cuestiones un poquito más audiovisual, digo, de relato, por ahí un poquito más elaborado. Sí. Y la gente, ¿cómo notaste el recibimiento de la gente? Porque entiendo que en todo esto de lo esotérico, el cementerio, las historias, todo lo que hay detrás de lo que muchas veces no conocemos, genera como interés. ¿La evolución de la gente cuál fue? Fue realmente impresionante. La cantidad de gente que habla muy bien de los lugares. Incluso muchas veces cuando publico algo, para los comentarios no se ve nada, pues me escriben las familiares, agradecimientos, o me cuentan chismes también detrás de escena también de esas historias. Mira, te suman datitos extra a las historias que vos ya habías publicado. Sí, así es. Entonces lo primero que vos publicabas eran, o sea, todo comenzó con historias que habías visto en esas visitas por el cementerio. Sí, así es. No era mucha información, pero por lo menos se podía ver tranquilamente. Ajá. Y después sí, en los comentarios empezaron a agregar detalles, libros, autores que podría leer para complementar con las investigaciones. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sacabas la información para poder volcar todas estas historias? ¿A partir de las visitas guiadas y después vos hacías una investigación extra? Sí. ¿Cómo era este proceso? Lo que iba encontrando en las redes sociales, más que nada. Mira. Hasta que sí me comentaron que había un libro llamado La historia del cementerio de San Juan Bautista, las muertes de Corrientes. Mira. Que fue hecho por el director del museo, del museo histórico, y compré el libro y empecé a leerlo. Y ahí empecé a resumirle a qué puedo sacar, y ahí fue creciendo más todavía. ¿Y con qué te encontraste? Digo, porque entras a un mundo desde el lugar, si se quiere, de el completo interés, ¿no? Curiosidad, y pasás por un proceso donde vos decís, bueno, no me alcanza solamente con ser curioso, tengo que empezar a generar información también, ir a autores, ir a redes, libros, no importa, pero ya no es solo curiosidad, sino que hay todo un proceso de elaborar lo que voy a mostrar. ¿Cuándo te diste cuenta que eso era necesario para que esto siga funcionando? Y cuando fue creciendo en la comunidad, empezaron a exigir más, queremos esto, y fue también una obligación de parte mía también para que siga creciendo esto. Empezaste en el 2019. ¿En qué momento? El interés mío comenzó en el 2019. Pero comencé a plasmarlo recién el año pasado. Ok, ¿y en qué momento decís esto explotó? ¿Con qué o cómo te diste cuenta que por ahí creció más de lo que vos esperabas o no? La cuenta, por el año pasado, publicaba cada vez, una vez al mes, pero no tenía tanta repercusión. Hasta en marzo de este año, publiqué un video sobre los trenes de Corrientes, y ahí explotó. A partir de ahí fue la motivación mía para poder continuar. Ese video logró casi 350.000 vistas. Un montón. Mira. Sí. ¿Y cómo seleccionás las historias que vas a ir compartiendo? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿La gente te pide? ¿Vos ya tenés listas? Tengo un listado. Y a veces también suelo compartir mi historia para que es lo que quieren la gente. Bien. También. Tanteás por ahí, digamos. Sí.
Y en esto de que dice Juli, ¿no? Y que vos lo marcás, de tener un listado de historias, ¿cuánto tiempo te lleva el estar detrás de lo que uno ve una vez por mes, una vez por semana, una vez, no sé qué periodo de publicación tenés ahora, pero digo, ¿cuánto tiempo te lleva todo eso que hoy estamos viendo nosotros? Actualmente, por ejemplo, lo que hago es publicar notas a distintas instituciones, presento y me dan autorización para grabar. Grabar, y eso me cuesta todo un día entero. ¿Grabar y lo haces todo vos? Sí, solamente yo. Eso te estaba por preguntar, Sí. porque es mucho laburo. ¿Esto lo estás llevando a cabo vos solo? Sí. Digo, el planeamiento de las historias, ir a filmar, Sí, el trabajo postproducción. sí. Mira. Después sí tengo distintas ayudas, por ejemplo, la locución por una compañera. Ok. Y después hace poco incorporé a un chico que es estudiante de historia, Mira. que también es... Ahí te da el sustento Sí. histórico de Sí, lo que pasa, así es. digamos. A mí me parece que esto tiene una cuestión interesante porque también es una manera de revalorizar nuestra historia. Digo, algo que por ahí siempre pasa muy desapercibido porque siempre miramos la historia de otro lado, ¿no? Lo que pasó en Buenos Aires, la Plaza de Mayo, la Revolución, y poco sabemos de lo que pasó acá y cómo todo ese proceso de evolución histórica también fue generando estos relatos que vos plasmás en la página. ¿Vos lo viste siempre así o lo entendés así ahora? Sí, también. También te das cuenta de todo ese proceso, digamos. Sí. ¿Con qué te quedaste cuando empezaste a ver este libro de la historia del cementerio San Juan Bautista? Que vos dijiste, listo, acá tengo que empezar a apuntalar. ¿Hubo alguna historia que te llamó la atención? La de los Pampín. La de los Pampín. Sí, la más famosa de todo el cementerio. Los detalles que tiene, la historia que hay de cada una de las familias. Después está la historia de los Fonseca, que ahora están remodelando el panteón de ellos. Tienen tipo una cripta subterránea que están arreglando ahora mismo. Y después estaba también la de Felipe Corrales, que era uno de los panteones que está bien oculto. Cuando vos entras no lo ves, pero tenés que entrar más de este lado y lo encontrás. Y no hay casi historia de eso. Y eso también fue una forma también de querer seguir explorando eso. ¿Y solés ser asiduo actualmente a ir al cementerio por ahí o ya no vas tanto? Ahora no voy tanto por el tema de que ya tengo las filmaciones que yo tengo. En casa, por ejemplo, tengo más de 200 videos y es cuestión nomás tomarme el tiempo e ir publicando. O sea, Y ya hiciste el trabajo de archivo, digamos. Sí. Claro. Y de todas las historias que fuiste recorriendo, ¿no? ¿Las que más te llamaron la atención son todas las relacionadas al cementerio o por fuera de ese primer acercamiento que tuviste, cuál te gustó más? ¿O qué decís? Y ahora estoy explorando nuevas partes de la ciudad de Corrientes, no solamente el cementerio. Hace ya 2 meses me comentó una suscriptora de que hay una cripta subterránea abajo de la iglesia de Jesús Nazareno. Te iba a decir que yo vi ese video y me llamó mucho la atención porque primero dije, no, bueno, era una práctica muy habitual en un momento, sobre todo por las familias que por ahí hacían grandes tributos a la iglesia, como es este caso. Pero me parecía muy loco el hecho de pasar todos los días por ahí y no saber que eso exista, por ejemplo. Y lo primero que pensé fue, bueno, ¿cuántas situaciones como esta se replicarán? Pero esa historia te llegó gracias a una chica que te dijo, che, pasa esto, y la chica ¿cómo sabía? Porque trabajan ahí en la propia iglesia. Trabaja dentro de la iglesia. Mira. Ok, ¿y cómo fue el proceso de porque vos en el video mostrás que bajás, o por lo menos eso se ve en la imagen? Sí. No sé si el video te lo pasó ella o No, vos yo pudiste fui. ir. Sí, yo ¿Cómo pude. fue todo ese proceso de decir, che, loco, me enteré que golpear la puerta, a filmar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, me pregunté si había para firmar y me dijo, sí, no hay ningún problema. Me abrieron las puertas y fue medio raro porque está el altar principal y hay una puerta chiquita. Claro, sí. No, Entro buenísimo. y había otra puerta del otro lado, pero bien escondido con toda una escoba ahí. Saco toda la escoba, la secretaria en ese momento me abre la puerta y se manda a mudar. Hasta No. ahora, en karate ahora, abro la puerta y era una oscuridad y un frío total y no sabía hasta dónde llegaba. Y ahí comencé a grabar, prendí la luz y ahí se notaba todo el lugar. ¿Y cómo fue, digamos, entrar ahí? Porque primero bien por el cura, ¿no? Que tuvo la predisposición y no te dijo. Después tuviste alguna repercusión, digo, la familia, algún familiar. Ninguna. Pero imagino el respeto ante todo, ¿no? Sí, Más allá obviamente. de la curiosidad. Sí. ¿Y qué sentiste cuando bajaste ahí? Se sintió un poco frío, pero porque ya cuando vas cada vez más abajo sentís más frío. Y una sensación rara porque no sé cómo explicarlo, pero es impresionante. Yo imagino ahora la gente que vaya a misa, ¿no? En ese lugar después de ver el y video. es que te cambia por completo la percepción del lugar, digo, cosas que ni te imaginas. Sí. Pero te iba a preguntar, digo, de todas estas historias que por ahí vas recorriendo, recolectando por parte de los suscriptores, ¿te parece que la historia de Corrientes está bien preservada? ¿Hay cosas que te costó encontrar, digo, más allá de los libros de historia?
Actualmente está muy bien conservada la historia de Corrientes. Hay mucha gente que se capacita, hay muy excelentes historiadores y que poco a poco también están ganando su relevancia. Ok, te encontraste entonces con bastante precedente escrito sobre la historia de Corrientes. Sí, y la buena predisposición de muchos historiadores también en abrirse en eso. ¿Te encontrás con mucha gente joven? Digo, yo tengo la sensación de que hoy los historiadores jóvenes están como con una misión un poco más fuerte de que todas estas historias tengan un lugar, que como que la historia de Corrientes tenga un lugar que antes no la tenía. Uh-huh. ¿Vos notás esto también en el diálogo con ellos? Y también incorporar las nuevas tecnologías, porque ya no es solamente escrito, sino también la gente quiere ver un poco audiovisual, más gente joven como nosotros, que no queremos estar ahí horas y horas leyendo, sino queremos ver un contenido audiovisual que no hay casi. Claro, no hay presentes por ahí audiovisuales sobre la historia de Corrientes, que por ahí siento que en ese sentido está siendo bastante pionero, porque es todo archivo que va a quedar que antes solo existían libros. Sí. Me gusta la impronta que por ahí tiene, en este caso, la cuenta, porque como bien vos decías, no aborda solo cuestiones vinculadas a lo esotérico, lo paranormal, sino que también haces mucho hincapié en cuestiones arquitectónicas, en cuestiones que tuvieron un impacto impresionante. Digo, poca gente conoce que el San Juan Bautista fue el último de todos los cementerios que tuvo la ciudad de Corrientes y que se radicó ahí porque incluso quedaba lejísimos, pero que, por ejemplo, vos tenés una historia del cementerio de la Cruz de los Milagros, todo lo que hay detrás de eso en función de la propia iglesia. ¿Con qué te encontraste, digo, a la hora de meterte en la historia de Corrientes? Arquitectónicamente hablando, históricamente hablando, ¿qué te llama más la atención? Me impresiona más que nada cómo de a poco también ¿cómo se dice? Cómo se van, ¿cómo decirlo? Lo que más me impresiona es la parte de la restauración que está viendo últimamente, un sentido de preservar la historia. Pero notás que en tu trabajo con archivo, con fotos, con imágenes, contacto con historiadores, la realidad arquitectónica de Corrientes en algunos lugares, asumo microcentros sobre todo, ¿no ha cambiado tanto en función con las imágenes antiguas que podemos encontrar? Hubo un cierto cambio, sí, de tirarla por ahí. Hay ciertos edificios que sí cayeron, lamentablemente, por falta de conciencia más que nada. Y actualmente hay muchos edificios históricos que están abandonados. Por ejemplo, tenemos la Casa de los Cabral, la Casa Mantilla, que son casas de más de 2 siglos y está abandonado. Y estaría lindo que en algún momento se logre una preservación. Y hay una, no sé si es una de estas, pero hay una ahí, creo que es Buenos Aires y Costanera, en la que dicen que estuvo Belgrano. Sí, la Casa Mantilla. Y hoy pasás y lamentablemente sí no está en las mejores condiciones, ¿no? Y tiene un valor histórico importante. En esto vos decías hoy, la historia que más te llama la atención es la de los Pampín. ¿Qué edificio decís, che, la pucha, me gustaría saber qué pasó acá? Los Pampín. ¿En la casa? La Casa Pampín, sí. Tiene una historia particular también. Sí. ¿Entraste alguna vez? Sí, ya entré una vez. Fue una de las visitas guiadas de la municipalidad. Abrieron sus puertas porque pertenece actualmente al Instituto Estética y Diseño. Y ese día nos abrió al público. Y fue una experiencia única realmente. Conocer los pasillos, la escalera hermosa que tiene de mármol, impresionante. Y en todas estas visitas que tuviste, digo, en estos lugares así tan abandonados o antiguos, ¿hay alguna anécdota que te haya quedado, algo raro que te haya sucedido, algo que digas? Tengo 2. Primero fue, hace muy poquito, hice un recorrido con el rector del Colegio Nacional. Mira. Hicimos un recorrido completo por todos los lugares. ¿Por todo el colegio? Sí, por todo el colegio. Recorrimos los sótanos, recorrimos ¿cómo se dice? El aula magna, que tiene muchos mitos entre los alumnos. Sí. Y es impresionante. En total el colegio tiene 2 sótanos. 2 sótanos. 2 sótanos, sí. Pero no hay ni un túnel, para aclararle. Ok. De lo que se hablaba, ¿se podía decir que había un túnel? Puede ser que se veía como ventanas cerradas, pero puede ser que con el tiempo habrá cerrado nomás por la construcción de la costanera. Pero de túnel no había nada. Okay. Y dentro del... ¿Fue el único colegio que recorriste, digo? Hasta ahora el único. El Nacional. Sí. ¿Y qué te gustó? Imagino que el aula magna por ahí un poco se lleva las luces, ¿no? Porque uno, no sé si vos tuviste la posibilidad de entrar. No, nunca fui al colegio. Normal, yo fui a la escuela normal. Bueno, ¿viste? No, pero, vamos a empezar esa rivalidad normal nacional. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque las Corrientes tienen mínimamente 3 escuelas que son muy viejas, muy antiguas, por decirlo de una manera. Sí. Nacional, regional, Sarmiento. Normal, ¿no? Sarmiento. Uy, Sarmiento. Eso fue toda mi escuela primaria fue la Sarmiento, casi toda.
Y ¿Qué tiene historia como hay la ahí? particularidad, ¿no? Sí, Vos sí, sí. entrás y sentís y decís, la pucha, acá en algunos lugares no pasó el tiempo, digo, Sí. más allá de alguna renovación, Sí. remodelación, hay muchas cosas que se mantienen. No sé, yo fui al Nacional el año pasado, y por ejemplo, recién me di cuenta que cambiaron los baños. Pero cuando yo me fui al colegio, cuando yo pasé por ahí, los baños eran como cuando se inauguró la escuela. Sí. Entonces son 150 años que vos decís, loco, acá no Maravilloso. pasó nada. Y el aula magna tiene un poco eso. Digo, son esos lugares que vos entrás y decís, acá hay olor a teatro, a cine, a la Antiguo. madera. no sé. Misterio. Eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué te decía el rector? ¿Vos preguntabas, te explicaban cómo fue el recorrido? Sí, me empezaron a explicar cómo estaba dividido el colegio y la historia particular de quién era el gobernador que trajo el colegio, porque en ese tiempo Sarmiento discriminaba mucha corriente. Sí, incluso ahí es cuando vino y dijo que se llenaron su bota de barro. Sí. Así era Sarmiento. Pero bueno, entonces Santi, digo, ¿qué te gustaría que pase con todo esto que se está generando con la cuenta? ¿Te gustaría que se convierta en algo más? ¿Te gusta así como se está llevando adelante? Actualmente me está gustando cómo se está llevando adelante. La idea es llegar a explorar los distintos lugares del interior de Corrientes para que conozcamos también las otras historias. Además también tengo planificado en el futuro escribir una guía visual Ajá. de la Una guía arquitectura visual. y del cementerio de Corrientes. Mira. Porque actualmente no tenemos ningún libro visual de todas esas cosas y Sí. estaría bueno registrarlo por lo menos en un Claro, libro. con imágenes Sí. también, está muy bueno. ¿Y cuál es su próxima meta? No sé si te estoy metiendo ahí en un problema, si vas a spoiler algo, pero próximas historias, digo, acá en Corrientes, además de lo que mencionaste del interior. La intención, la mansión del invierno. Mansión en del Empedrado. Sí, Mira, ya estoy hace un tiempito hablando con un grupete para organizarnos. ok. Igual que el cementerio de San Cosme, Es que creo que el más hermoso ese lugar. antiguo de la provincia. La mansión de invierno es un lugar... yo tuve la suerte de porque ahora es privado ese lugar, entonces es más difícil. Pero me acuerdo que en su momento yo habré tenido 8 años y organizaron un viaje en la escuela de mi mamá, que era docente. Nos invitaron a nosotros y antes de ir a Iguazú fuimos hasta Empedrado a ver la mansión de invierno. La verdad que es un lugar que tiene mucha historia, como vos decís, y muy loco porque se pensó como el lugar para venir, para que el mundo adinerado pase el invierno acá ¿Qué es la- y le eso escape estaba- al frío, digamos. Eso estaba por Sí. preguntar, ¿qué es la Es muy mansión loco. de invierno en Empedrado? Si me quieren dar un adelanto, así. más o Es una mansión que se hizo a principios del siglo XX, pero duró solamente 3 meses, por el tema que cuando se inauguró, al poco tiempo se produjo la Primera Guerra Mundial, y lo que buscaban ellos era que gente europea venga a Corrientes. menos. Claro, era como el tenista que le escapa al invierno. Bueno, era gente de Plata que venía al invierno nuestro porque Claro. no hace frío. No hace tanto frío, Claro. a diferencia de otros lugares. Ujú. Entonces se hizo eso como para decir, bueno, este va a ser el hotel, la mansión que va a albergar a la gente que viene a nuestras latitudes, ¿no? A disfrutar un poquito de eso. A ver, genio, nos dice acá Alejandro Ramos, que está también del otro lado. Ceremonial y protocolo, te mando un abrazo. Dice, felicitaciones, Santi, de seguir con esas historias de la ciudad. La verdad que tiene un valor muy grande todo esto que estás haciendo, Santi. Y YouTube no solo redes, ¿no? Actualmente la página tiene 4 redes. Ujú. Tenemos Instagram, Facebook, tenemos también YouTube, pero no están tan explorados, y Ujú. TikTok, que últimamente está ganando relevancia. Te iba a decir eso, ¿no? Sí. Es quizás el lugar por ahí, por excelencia, para apuntar hoy y que las cosas se viralicen un poquito más Sí, rápido. así es. Y digo, ¿cuánto tiempo te lleva hacer lo que nosotros vemos en minuto, minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos? 4 o 5 días. 4 o 5 días Sí. de laburo. Y muchas veces tuve que trasnochar para poder llegar. ¿Y hoy Me con imagino. qué frecuencia estás publicando? Actualmente 2 por semana. O sea, Sí. pasaste de una mensual a 2 por semana. Sí. Eh, Pero como me está llegando más tiempo, la Ujú. idea es llevarla uno por semana. Una por semana. Sí. Y digo, de este listado que hoy mencionaba Juli, ¿te queda bastante o hay que empezar a buscar de nuevo? ¿Cómo? Del listado que vos decías hoy que tenías ya de historias. Hasta ahora tengo 25 historias Sin publicar todavía. sin publicar todavía. Mira, un O montón. sea que hay un margen. Ujú. Sí. Y por ahí de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? ¿En qué momento empezó a llamarte la atención el término de la arquitectura? Digo, porque en algún momento empezaste a centrar mucho las historias en ese sentido. Comenzó ya el año pasado, al poco tiempo que había inaugurado la cuenta.
había cerrado la farmacia que estaba por Mendoza y Junín. Y empezaban a sacar las cartelerías y se notaba mercedería. Y ahí fue la primera vez que me impactó eso. Y no había nada registrado y empecé a registrarlo y publicarlo. Y poco a poco la gente se fue ingresando a eso. Y ahí empezaste a sumarte el tema Sí. arquitectura, digo, a todo esto de la historia de Sí. Corrientes. ¿Y alguna historia en términos de arquitectura que te haya llamado más la atención, además de esto que mencionas de la farmacia? La jefatura de policía me llamó mucho la atención. Y más tienen una historia particular porque era un escabildo. Y que fue demolido para hacer un nuevo edificio. Para mostrarse al todo el país de que ellos se estaban innovando. Porque se demolió el viejo cabildo y se hizo uno más moderno. Me parece interesante el hecho de que todo esto haya nacido y con lo cual también se revaloriza la posibilidad de contar con visitas guiadas a distintos lugares Así de la es. ciudad, ¿no? Que hacen este trabajo de generar esa llegada a la gente y poder despertar la curiosidad como te pasó a vos Así es. y empezar a generar también. Sí. Digo, en este sentido, ¿tuviste un acercamiento al municipio? ¿No todavía? ¿Te gustaría que pase? Sí, yo estuve ya cierto acercamiento con el municipio. Ya. Ujú. Porque me parece que, insisto, lo que estás haciendo es muy bueno y revaloriza, o sea, como son trabajos complementarios. Uno puede decir muchas cosas desde el Estado, pero por ahí plasmarlo genuinamente en redes tampoco es fácil. Sí, me incluso parece. siento que suma mucho en términos de que no sé si en los colegios o en las escuelas se enseña tanto sobre la historia de Corrientes, o por lo menos muchas cosas que podrían formar parte del plan de estudio quedan por fuera. Y Sí. un añito nomás. ¿Mm? Un año. ¿Vos no te acordás en cuarto grado de haber visto Historia de Corrientes? No, no me acuerdo. No sé si la di. ¿Vos estás seguro que la tuve que haber dado? Y todo lo damos en cuarto grado, por lo menos yo me acuerdo de haberlo dado en cuarto grado, con Me acuerdo un que en libro cuarto. así que decía Historia de Corrientes. Y nada más. Y nada Ahí más. está, muy poco tiempo. Sí, solo un año. De todo el transitar en la escuela, Sí. solo un año, no sé, ¿a vos te pasó lo mismo? Sí, lo mismo, en cuarto. Mira. Encima, y ahí te enseñan las 7 puntas, los departamentos, los municipios, qué sé yo. O algunos gobernadores. Algunos gobernadores. Sí. Bueno, ahora vi que eso cambió un poco y que se ha hecho como un manual de historia de Corrientes desde el Ministerio de Educación, y la idea es que eso se empiece a hablar en las escuelas. Pero bueno, los ¿Alguna- pasitos se están dando. Para por que lo eso menos. pase. ¿Alguna de las historias o momentos claves de la historia de Corrientes que pienses que tenga que estar y que no esté? Y darle más relevancia a la imagen del gobernador Verón de Astrada. Mm. Porque prácticamente no se habla casi de él. Y es un gobernador que luchó y murió por Corrientes. Ujú. Y que, por ejemplo, la gente pasa al lado, su mausoleo está en el atrio de la Catedral de Corrientes. La gente pasa por el lado y nadie sabe quién era. O prácticamente es una decoración de la iglesia. Sí. Pero lo ideal sería también darle más relevancia a la imagen de él. Mirá vos. Bueno, Santiago, la verdad, insisto, de mi parte, felicitarte por el trabajo que estás haciendo con esto, porque la verdad suma y mucho a darle valor a la historia de Corrientes, ¿no? Insisto, y el plus que tiene de que nació un poco todo esto de una visita guiada, Sí. con lo cual invitamos a todos a que participen del circuito Descubrí Corrientes, en este caso que invita tanto al cementerio, creo que los domingos ahora fijo, y los sábados ya sea la Plaza 25 de Mayo o algún otro sector de la ciudad que valga la pena conocer, pero es sábado centro, domingo cementerio San Juan Bautista, con lo cual pueden participar, es gratis y se pueden llevar algo lindo, ¿no? Mira, De recuerdo. antes de despedirlo también le pregunto, porque acá en el chat dicen, y la Facultad de Derecho tiene mucha historia y ciencias exactas. Preguntan si tenés algo, si investigaron Actualmente algo, no. indagaron por ahí. Pero sí, es una historia que me llama mucho la atención. Además, me llama mucho la atención el primer ascensor de Corrientes, que está en el rectorado de la UNE. Mira. Ese también es uno de los contenidos que quiero grabar, que todavía no tuve la posibilidad de visitarlo. Bueno, Mira. a Pero ver en el si- futuro sí lo voy a Bien. trabajar. A ver si Bien, Rectorado abre las puertas para que se pueda dar eso, ¿no? De poder pegarse una vueltita ahí por el primer ascensor de Corrientes, que imagino es una antigüedad absoluta. Bueno, Santiago, gracias por haber venido, ¿eh? La verdad que interesante poder charlar con vos de esto. Y bueno, éxitos en Muchas lo que gracias. sigue en la planificación de la página. Bueno, Santiago Araujo Ramos charlaba con nosotros, él es quien está detrás de lo que nosotros vemos en Historias de Corrientes, historia-corrientes abreviado, en Instagram para que lo puedan buscar, obviamente también, como él decía, TikTok, sobre todo para que, bueno, un poquito la cosa vaya fluyendo, ¿no? Así que nada, charlaba con nosotros acerca de esa decisión de poder contar esas historias que por ahí pasan un poquito desapercibidas. 2:05, vamos a hacer una pausa a esta hora de la mañana y ya venimos con más del programa hasta las 3 horas, acompañamos, dale. Diario El Litoral, ahora es radio.